hoy con Jesús María Esponda, casado, 6 hijos, director del Colegio Miravalles El Redín, vocal del Consejo Escolar de Navarra y presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Vamos a hablar sobre educación diferenciada. Vamos a empezar por lo básico, o sea, ¿qué es la educación diferenciada? Pues la educación diferenciada es una opción pedagógica que parte de la base de que los ritmos madurativos, físicos, psicológicos y evolutivos de los hombres y las mujeres son completamente distintos en las mismas edades. Entonces, esa es la razón por la que, digamos, en aquellos centros que queremos apostar por una educación personalizada, optamos por la educación diferenciada, porque como lo que queremos es llegar a personalizar la educación del modo más individualizado posible, vemos que atender a esos diferentes ritmos madurativos, y es decir, partir a nivel grupal de una base lo más homogénea posible, nos ayuda mucho en esa tarea de personalización. Por lo tanto, eso es lo que es la educación diferenciada, una opción pedagógica que trata de individualizar la educación atendiendo a los diferentes ritmos madurativos, físicos y psicológicos y evolutivos de los dos sexos. La educación, o sea, el colegio no tendría que ser un reflejo de la sociedad. El colegio tiene que ser un reflejo de la sociedad. Lo que pasa es que tenemos que partir de la base de que el primer agente socializador es la familia. Y tenemos que tener en cuenta además que en el colegio los alumnos no pasan ni un tercio de las horas que tiene un año. Por lo tanto, en la escuela claro que se puede socializar, claro que se puede educar en igualdad, pero fundamentalmente el primer agente socializador es la familia. Y nuestros alumnos pasan unas pocas horas en el colegio que responden simplemente a un modelo educativo que nosotros tenemos, pero nuestros alumnos salen a la calle, van a sus casas y saben perfectamente socializar como cualquiera, porque la familia, no lo olvidemos, es el primer agente socializador. La familia es el principal agente socializador, pero los profesores, los educadores no tendrían que ser también parte de ese importante y por tanto reflejo de la sociedad. O sea, digo, tenemos que educar, pero por tanto como la sociedad es mixta, porque estamos en un mundo que chicos y chicas trabajan. Tú mismo aquí tienes secretarias, aquí tienes tal. ¿No tendría que trabajar en el colegio igual? Bueno, vamos a ver, el tema del profesorado es un tema que se ha empleado, que ha salido a debate en diversas ocasiones. Dentro de la educación diferenciada hay diferentes esquemas. Es decir, en Estados Unidos, pues por ejemplo, hay colegios donde están niños y niñas, pero se separan de unas asignaturas, luego vuelven a estar en el patio. Hay colegios de niños donde haces igual que profesoras y viceversa. O sea, yo puedo explicar un poco cuál es nuestro planteamiento de vista aquí en Miravalles El Redín. O sea, nosotros lo que vemos es, hoy en día en España, el 90% del profesorado son mujeres. Por lo tanto, claramente la educación tiene un componente femenino. Y tiene un componente femenino que hace que también tiene unas consecuencias en el modo de impartir la docencia, porque somos distintos. Nosotros, ¿qué vemos? Que habitualmente los niños tienen más facilidad para que son las asignaturas que tienen que ver con cálculo, con el razonamiento lógico, o sea, más bien, pues eso, las ciencias, ¿no? Pues la arquitectura, las ingenierías, y vemos, sin embargo, que las niñas tienen más gusto por aquellas carreras más de humanidades, lo que puede ser periodismo, lo que puede ser una historia, unas humanidades. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que buscamos con profesores varones? Pues lo que buscamos es que los alumnos siempre tengan referentes válidos que les puedan facilitar el que ellos puedan plantearse estudiar cualquier carrera. Y por ejemplo, es muy llamativo, en Miravalles tenemos muchísimas alumnas que van a ingeniería. ¿Por qué? Quiero decir, pues porque son capaces, hay profesoras que han estudiado ingeniería y hay profesoras que son referencias para ellas y que al mismo tiempo ven que su orientación profesional se ha encaminado también hacia esas asignaturas. Entonces nosotros lo que vemos es que se puede enfocar con mucha más naturalidad ese rol hacia carreras que igual podían ser tradicionalmente masculinas o femeninas, y luego también que en una serie de edades, especialmente en la adolescencia, la educación personalizada, nosotros tenemos una figura que es la preceptuación. Entonces, el referente es muy importante que sea una persona del mismo sexo. ¿Por qué? Porque tiene mucha más empatía, mucha más capacidad de comprender y de ayudar a esa alumna. Bueno, nosotros es la experiencia que tenemos aquí después de casi 50 años. O sea, quiero decir, lo otro también nos parece bien, porque nosotros básicamente lo que estamos hablando en todo momento es de libertad. ¿Tú crees que es un modelo que se puede implantar en España? O
O sea, es un modelo implantado ya. Pero a nivel ya, porque hay colegios públicos que podrían ser de single sex. ¿Tú crees que podría ser un modelo a seguir? O sea, un modelo... Bueno, yo creo que sería muy deseable. Lo que pasa es que ahora mismo estamos atendiendo a un debate ideológico en torno a la educación diferenciada. O sea, la educación diferenciada no se plantea desde un punto de vista pedagógico o educativo, es decir, ventajas y desventajas que pueda haber. Simplemente se mueve una clave ideológica. Y una clave ideológica viene marcado por quiénes están detrás de los colegios de educación diferenciada. Digamos, están distintas asociaciones de padres o que se lanzan a crear estos colegios, pero con una visión cristiana de la vida, muchos de ellos, digamos, vinculados de algún modo con el Opus Dei. Entonces, todo que al final, bueno, pues el Opus Dei como es una parte de la Iglesia Católica y claramente desde una parte de la izquierda se está atacando todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, pues obviamente el debate no es racional, o sea, el debate se plantea en términos ideológicos. Entonces, claro que sería muy deseable. Creo que es una pena que solo en España quien quiera optar por la educación diferenciada tenga que ir a un centro privado y en el mejor de los casos a un centro concertado. Porque hablando de lo de concertado, ahora acaba de salir en el Pleno del Parlamento que ha rechazado la moción para instar al Gobierno de Navarra a cumplir la ley y en consecuencia a no concertar a partir del curso 2013-2014 las enseñanzas que imparten en aulas y centros que segregan al alumnado por razón de sexo. Bueno, ¿eso cómo lo vivís aquí? Bueno, lo que ha sucedido exactamente es, el año pasado se aprobó una ley foral por la que se establecía que cuando nos venzan los conciertos, en principio, salvo que haya una ley de rango superior, no se nos podría volver a concertar. Esta moción lo que ha hecho es, había un partido que nos los quería quitar ya, incluso antes de que vencieran. Y de hecho la votación, digamos, la hemos ganado porque salió que no y además incluso con el voto a favor nuestra del PSOE y de Guerrero Abay. Pero la ley que se aprobó el año pasado en el Parlamento es una tremenda injusticia, porque si la educación diferenciada es un modelo pedagógico tan legítimo y tan legal como la educación mixta, en el caso de Navarra, con muchísima demanda, el colegio que más alumnos tiene en Navarra es Mirabais el Redín. O sea que es un modelo con una demanda muy clara, es una clara injusticia que por motivos ideológicos haya una serie de señores que quieran cortar la financiación a estos centros. ¿Pero debería de pagar el Estado a un cierto modelo educativo? ¿Tú crees que sí? ¿Pero mis padres pagan impuestos o no pagan impuestos? Los pagan, ¿no? Los pagan, pero por ejemplo, por lo tanto, los colegios concertados, ha salido un estudio de la OCU que cuestan más del 70% que uno público. Bueno, lo que... son colegios, o sea, yo te digo, son a más de 200 colegios públicos y privados, concertados. Entonces, vamos a ver, los colegios concertados suponen un ahorro de cerca de 7.000 millones de euros al Estado todos los años. ¿Por qué? Porque el coste de la plaza escolar en un centro público, si cuesta 100 euros, en la escuela concertada recibimos 30 euros. Por lo tanto, ¿qué es lo que es claramente injusto? Pues lo que es claramente injusto es que una familia que quiera optar por la educación diferenciada, sin embargo, el Estado solo le aporte el 30% respecto a lo que le aportaría si estuviera en un colegio público. Claro, ¿qué tienen que hacer las familias? Pues los centros, pues claramente tienen que colaborar económicamente al sostenimiento de los centros. ¿Son los padres los que tienen que decidir el modelo educativo de sus hijos? ¿O tiene que ser el Estado, la sociedad, el que se lo imponga? Por supuesto que tienen que ser los padres, pero bueno, esa podría ser mi opinión y otro podría tener la contraria. Por lo tanto, vamos al ordenamiento constitucional y nos encontramos en el artículo 26 de la Constitución Española, donde dice claramente que los padres son los que tienen derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones pedagógicas, morales, filosóficas, etc. ¿El Estado qué es lo que tiene que hacer? El Estado lo que tiene que hacer es garantizar que todos los alumnos tengan una plaza escolar en España. Pero claramente hay que apostar por un principio de subsidiariedad. Es decir, puesto que los padres son los responsables de la educación de sus hijos, si ellos son capaces de articular, y desde la iniciativa civil, si es capaz de articular el derecho a la educación, de crear centros, el Estado lo que tiene que hacer es apoyar a estos centros. Y allá donde no puede llegar la escuela concertada, claro, nosotros montar un colegio en el norte de Navarra es inviable, perderíamos dinero. Tiene lógico que el coste en la enseñanza pública sea mayor que en la concertada, pues porque a veces hay pueblos donde las ratios son más bajas.
Pero comparando en Pamplona y la comarca, pues por ejemplo, no tendría sentido. ¿Cuál es el papel del Estado? Pues el papel del Estado es, uno, que aquel que quiere crear un centro se le facilita el que lo pueda crear. Y dos, que aquellos sitios en los que no puede llegar la iniciativa social, pues efectivamente el Estado garantiza que cada alumno va a tener una plaza escolar. Y por ejemplo, ahora acabáis de hacer selectivo, que mirabais el Redin, estáis con un índice de muy bien del 95, 97, ¿puede ser? ¿Cuánto? 97%. 97% de aprobados del selectivo. ¿Es solo los resultados académicos, la educación? No, indudablemente que no. Bueno, por lo menos para nosotros. O sea, quiero decir, lo importante es que haya una oferta muy amplia de centros educativos. Para cada familia, un colegio excelente responderá a una serie de inquietudes distintas. Hay gente que entiende un colegio excelente, en primer lugar, por un colegio que esté próximo a su casa. Fenomenal. Hay gente que entiende que un colegio excelente es un colegio que apuesta por una excelencia académica, una excelencia formativa, muy buen nivel de idiomas, una formación cristiana. Bien, ese sería nuestro modelo. La persona no solo es una serie de capacidades intelectuales, una serie de formación, entendemos nosotros, sino la persona son unos valores, son unas virtudes, pero claro, eso lo tiene que determinar el proyecto educativo de cada centro. En nuestro caso lo tenemos muy claro. Entonces, o sea, ¿cuál sería a grandes rasgos la diferencia entre educación mixta y educación? ¿Tú crees que salen peor preparados los de la educación mixta al estar juntos con diferentes sexos, o la educación diferenciada pues es la mejor? Visto desde el punto de vista, tú eres director, tú sabes, tú pues... Mira, no se trata de hacer afirmaciones categóricas de si la educación diferenciada es mejor que la mixta o viceversa, porque además no hay estudios concluyentes en un sentido o en otro, entonces lo demás sería una machada por mi parte. Entonces la educación diferenciada precisamente lo que trata es de potenciar al máximo las capacidades de cada sexo, luego ya no hay razón de inferioridad. Es absurdo comparar la educación segregada que había en los años 70, cuando los institutos estaban separados por muros y cuando había unos roles y unos estereotipos de sexo para hombre y para mujer, que la educación diferenciada de ahora, que precisamente lo que quiere potenciar al máximo son las capacidades intelectuales de cada sexo y formar en concreto en los colegios de niñas a las líderes del futuro. Entonces, que es un planteamiento completamente distinto. Es como si decimos, la seguridad social es trasnochadora y es franquista. ¿Por qué? Porque la seguridad social comenzó en tiempos de Franco. Pues nadie lo diría. Pero a veces simplemente hacemos análisis simplistas de ese estilo. Hace poco dijiste que por otro lado separar no es discriminar y que los colegios de educación diferenciada no discriminan en modo alguno, según hablando de la sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, vamos a ver, es que la sentencia del Tribunal Supremo también está un poco manipulada. La sentencia del Tribunal Supremo básicamente dice dos cosas. Uno, la educación diferenciada es un modelo perfectamente legítimo y legal. Dos, eso sí, la administración es la que puede establecer los criterios que estime oportunos para la concertación. Eso es lo que ha dicho esta sentencia. Y ahora la LOMCE, ¿qué es lo que va a venir? Pues lo que va a venir a arreglar es decir, vamos a ver, si es un modelo tan legítimo y tan legal, y esto ha sido reconocido en la UNESCO en ámbitos internacionales por la propia sentencia del Tribunal Supremo, ¿por qué se les va a poner otros requisitos añadidos? ¿O por qué se va a querer discriminar a esta gente si es un modelo tan legal como otro? Pero el Tribunal Supremo no ha dicho que no haya que concertar los colegios de educación diferenciada. Simplemente que cada comunidad autónoma sí que puede marcar los criterios que quiera a la hora de la concertación, que es otra cosa muy distinta. Y cambiando de tema totalmente, para ser director hay que ser buen gestor o buen profesor. Para ser director, en primer lugar, te tiene que gustar. Yo creo que un buen director, en general, un buen profesor igual no es un buen director, pero un buen director sí que debe ser también un buen profesor. Pero a mí me parece que fundamentalmente el perfil de un director ahora mismo tiene que ser más un perfil de un directivo y de un gerente que de un docente. Entonces, pero te tiene que gustar, sí. Te tiene que gustar las tareas directivas. Acabáis de hacer un congreso aquí en Navarra y habéis llegado a la conclusión de dos conclusiones, me has dicho antes, que era la libertad de elección de los padres del modelo educativo y la financiación.
en el tema de la libertad de los padres y en el tema de la financiación, o sea, ¿tú cómo ves, cómo puede el Estado inmiscuirse en estos temas? Bueno, O sea, tiene que ayudar estamos... sistemáticamente a los colegios diferenciados por el simple hecho de... No diferente, es que además a mí no me ayuda. ¿No te gusta? Lo que hay que ayudar es a los padres. Sí, sí. O sea, a los padres. A mí no me ayuda. Hombre, si tienes más alumnos y Sí, con más becas, con más subvenciones... Quien está ayudando es a los padres Por supuesto. que están pagando. Ese es un matiz interesante. Y luego, si no hay libertad, o sea, si no hay financiación, no puede haber libertad. Porque hay una barrera económica que condiciona la elección. Y por lo tanto, si no hay financiación, tampoco hay igualdad de oportunidades en el ámbito económico. Porque solo pueden optar aquellos centros de educación diferenciada privados, aquellos que tienen los recursos económicos. Por lo tanto, financiación para facilitar de modo fáctico la libertad de elección y la igualdad real de oportunidades para todas las familias. Y hablando de libertad e igualdad, ¿tú no crees que a los alumnos les tendrías que poner en un contexto en el que puedan decidir su carrera de manera que dicen, pues mira, las chicas pues se les da bien este tema, los chicos pues se les da bien este tema? No categóricamente, porque siempre hay excepciones y no vamos aquí a generalizar, vamos, quítame a mí. ¿No tendrían que aprender que tienen que convivir, tienen que complementarse y que tienen que vivir igual? O sea, digo, no por nada, sino yo estoy en una universidad en la que hay chicas que sacan muy buenas notas, hay chicos que sacan también muy buenas notas y, pues lo sabes, las chicas sacan de normal mejores notas. Eso, vamos, solo tienes que decirlo. Entonces, no enriquece más que discriminar, diferenciar en las clases. O sea, si tú sabes que las chicas saben más... Los que tienen que valorarse enriquece o no son las familias. Y lo que está claro es que hay una demanda muy alta de familias que quieren estudiar en estos centros. Y luego vamos a los resultados. Bien, yo estudié la mayor parte de mi vida en un centro público y he estudiado unos años en un colegio de educación diferenciada, y fundamentalmente en los años de la adolescencia. Yo cuando salía a la calle socializaba perfectamente con cualquiera. Me manejaba con las chicas, desde igual que los que habían estudiado en colegios mixtos. La experiencia lo que te dice que es gente normal, que socializa igual, que se echan sus novias, que ligan, que no, que se casan, que forman sus familias y que no tienen ningún problema en este sentido.